Gracias, mi Dios, por todo lo que acá nos disponemos a hacer. Tú has escuchado, mi Dios, todos estos planes que nosotros tenemos. No queremos, mi Dios, movernos sin tu sello de aprobación. Padre mío, queremos que tu Espíritu vaya adelante nuestro, oh Padre mío, preparando el camino, preparando los corazones. Queremos hacer tu santa y perfecta voluntad y sobre todas las cosas glorificarte en el proceso. No queremos de ninguna forma robarte la gloria porque es tuya, Padre, y solamente tú la mereces. Por ello, Padre mío, esta noche te pido, mi Dios, que, oh Señor, seas tú, mi Dios, bendiciendo nuestros planes. Te pido por la vida de mi hermano Aimorio esta noche, que va a estar compartiendo tu palabra. Te pido, mi Dios, que unjas sus labios, que pases por un carbón encendido por sus labios, Padre, que esta noche cuando Él hable no sean sus palabras, ni sea, oh Padre mío, lo que Él, mi Dios, cree entender en tu palabra, sino que sea lo que tu Santo Espíritu, mi Dios, le lleva a hablar, mi Dios, y a compartir con nosotros. Porque entendemos que el que inspiró, mi Dios, este libro fue tu Santo Espíritu, y el que conoce, mi Dios, el contexto, y el que conoce, mi Dios, lo que tú quisiste decir a la nación de Israel en aquellos entonces, eres tú. Y por ello es que necesitamos de tu ayuda, y necesitamos que esta noche, mi Dios, seas tú en el hermano Aimorio, Señor, a través de tu Espíritu enseñándonos a nosotros. Gracias, Padre. Ahora bendícenos, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Aimorio. Gracias. Señor los bendiga, hermanos. Una vez más estamos aquí en la casa del Señor, ¿no? Gloria a Dios por esta oportunidad, ¿no?, que tenemos de poder juntarnos, a alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Venir con un corazón dispuesto a alabarle, pero también para escuchar de Él, ¿no? Porque por eso estamos aquí, porque sabemos la necesidad que tenemos, ¿no? Y cada uno necesitamos, ¿no? Cada uno necesitamos. Y lo glorioso es de nuestro Señor es que Él se junta con nosotros donde nosotros estamos, ¿no? Y Él habla a nuestros corazones. Y espero que eso pase hoy, ¿no? Eso es lo que todo pastor quiere, ¿no? Yo sé que el pastor Tony, eso es lo que quiere, y eso es mi deseo también, cada vez que pasamos aquí arriba, que el Señor les hable a ustedes, ¿no? Yo no quiero hablarles, que les hable el Señor a través de su palabra, ¿no? Y que ustedes están dispuestos para escuchar, ¿verdad? Pero estamos en primera de Samuel, ¿no? Primera de Samuel 3, donde vamos a ver el llamado, ¿verdad? El llamado de Samuel. Pero el contexto es que han estado pasando por tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos de los jueces, ¿no? Donde todos hacían lo que les daba la gana, ¿no? Todos hacían lo que ellos querían, lo que les parecía a ellos, ¿qué? Bien, ¿verdad? O sea que, ¿se acuerdan que el pueblo estaba desenfrenado, no? Pecaban, ¿verdad? Pecaban, no se arrepentían. Dios traía juicio, ¿verdad? Y porque traía juicio, se arrepentían, ¿verdad? Y Dios los perdonaba porque tenemos un Dios amoroso. Y luego, ¿qué pasaba? Se calmaban por un tiempo y luego volvían a sus viejas andadas, ¿no? Y era un ciclo, ¿no? Era ese ciclo vicioso, ¿verdad? Así es que estos tiempos, ¿no? Estos tiempos oscuros, donde nos va a decir ahorita lo que vamos a ver en cuanto a los tiempos, ¿verdad? De que no había visión, ¿verdad? No había visión. Miren lo que dice. Bueno, oremos primero. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, y Señor, nuestro corazón es, Padre, poder Padre, a ir más profundo en nuestra relación contigo, Señor. Que nos hables, Padre bendito. Queremos conocerte más, Señor. Padre, que si nos tienes que exhortar, que lo hagas, Señor, a través de tu palabra, Padre bendito. Aunque nos duele a veces, aunque nos duela, Señor. Pero tú, como ese Padre amoroso, disciplinas a tus hijos a veces, dices, Padre bendito. Y el que necesita, Padre, aliento, Padre bendito, que sale de aquí gozoso, Señor. Por quien tú eres, Padre bendito. Lo que haces, lo que estás haciendo, Señor. Y que tú, aunque te fallamos, Padre bendito, aún así tú, Padre, estás con nosotros y no nos dejas, Señor. Y tu gracia derramas cada uno de nosotros, Padre. Es que esa es mi oración, Señor. Que hables al corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que te encuentres con ellos, Padre, donde ellos están, en su relación contigo, Señor. Y que tú sigas transformando estos corazones, Padre bendito. Te damos gracias, que Jesús oramos. Amén. Es que esa es la situación. Tiempos oscuros, ¿verdad? Tiempos oscuros. Y se me hacen conocidos porque ahorita en los Estados Unidos estamos pasando tiempos.
Y no solo en los Estados Unidos, ¿no? En todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo entero, ¿verdad? Y miren lo que dice la palabra. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Porque miren lo que dice. El joven, en versículo 1, el joven Samuel, dice, ministraba a Jehová, ¿verdad? En presencia de Elí. ¿Y qué dice? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, ¿verdad? No había visión con frecuencia. Así es que la palabra de Dios estaba... Dios no le estaba hablando a su pueblo, ¿verdad? Y obviamente había una razón por qué, ¿no? Y como les digo, eran los tiempos de los jueces, ¿verdad? Ahora, porque Dios no hablaba, es que estaba trayendo juicio, ¿verdad? Contra ellos. Pero alguien dijo por ahí, la luz para el pueblo de Dios llega cuando la palabra de Dios fluye libremente entre ellos, ¿verdad? Y no estaba fluyendo, ¿verdad? No había visión, ¿verdad? Porque los tiempos eran oscuros una vez más. Y no solo lo vemos, bueno, aquí, no solo en el pueblo de Israel, que tendría que ser apartado, ¿no? Que tendría que estar apartado, ¿verdad? Si tú quieres evangelizar a los demás, ¿no? A través de ellos, porque ellos tenían que dar a conocer a las naciones de quién, a Dios. El problema es de que ellos empezaron a ¿qué? A actuar igual que los demás, ¿verdad? Y saben que ahora estamos viendo tiempos oscuros, y voy a hablar de los Estados Unidos porque aquí es donde vivimos, ¿verdad? Aquí es donde vivimos. Tiempos oscuros, ¿no? Este país que fue fundado en los principios bíblicos, ¿no? Principios de Dios. ¿Pero qué ha pasado? Nos hemos alejado, ¿no? Ya no queremos a Dios en las escuelas, en las cortes. No queremos, si mencionas a Jesús, ¿verdad? Se escandalizan todos, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Se ha alejado, pues, nuestro país. Está en oscuridad ahorita, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante, ¿verdad? Y hasta, aunque no me sorprende porque la Biblia lo dice, lo conocemos por la Biblia, ¿no? Donde a lo bueno le llaman ¿qué? Malo, ¿verdad? Y lo podemos ver bien claro, ¿no? No es como que lo esconden, ¿no? Lo podemos ver bien claro. Así es que si tú quieres, estamos pasando los mismos tiempos que ahí, ¿verdad? Que ahí, ¿verdad? Y dice que escaseaba, ¿no? El joven Samuel, dice, ministraba, estaba pequeño, ¿verdad? Algunos piensan que era adolescente, ¿verdad? Adolescente. Ministraba en la presencia de Elí, dice, y Elí era el sacerdote, ¿verdad? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, ¿verdad? Proverbios 29:18 dice esto. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, ¿verdad? Y han escuchado esto muchas veces, ¿no? Donde no hay visión, la gente perece, ¿verdad? Y muchas veces lo usamos para decir, si no tenemos una meta, ¿verdad? O algo en específico, ¿verdad? No, pero lo que está diciendo, ¿verdad? Lo que está diciendo más bien es de que significa que las personas se desboronan, ¿verdad? Cuando se quedan sin palabra de Dios para dirigirlos. Se desenfrenan, ¿no? Cuando la visión de Dios no está viniendo, ¿para qué? Para guiarlos. Ahora, ellos tenían los 10 mandamientos y todo eso, ¿verdad? Pero no estaban recibiendo la visión, la guianza de Dios, ¿verdad? La guianza de Dios. Y por eso tiempos oscuros, ¿verdad? Y esa visión, ¿verdad? Una visión era una de las formas en que Jehová, ¿verdad?, se comunicaba su palabra a los profetas, ¿no? A los profetas, ¿verdad? Si Dios no hablaba, no era palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Si Dios no hablaba, no era profecía, ¿verdad? Pero dice, solo cuando hablaban sus profetas. Pero en este momento, en estos tiempos, ¿qué estaba pasando? Era rara a la vez, ¿verdad? Así que se imaginan cómo estaban las cosas. Y imagino que los que de veras buscaban a Dios, ¿verdad? Estaban diciendo, ¿a dónde está, Señor? ¿Verdad? Queremos, escuchar tu voz, ¿no? Y sabes, espero que tú y yo te sientas así cuando a veces nos sentimos así, ¿no? Y en estos momentos digo, Señor, ¿dónde estás? A veces, ¿verdad? Pero yo sé que Él está, ¿qué? Él está aquí, ¿verdad? Aunque no se ve muchas veces, pero ¿por qué? Está en presencia también de ¿quién? De su pueblo. Por eso es muy importante, mis hermanos, que tú y yo, ¿verdad?, sigamos adelante. Amén. Porque la iglesia es quien, ¿verdad?, da a conocer a quién, a Dios. Nosotros somos la luz, amén. Somos la sal, especialmente ahorita en esta oscuridad, ¿verdad? En esta oscuridad. ¿Quién más sino que el pueblo de Dios?
¿verdad? El pueblo de Dios. Así es que el hombre no puede fabricar, ¿verdad? Ni manipular o producir la palabra de Dios. Amén. No puede, ¿verdad? Así como los profetas no podían producir. Y lo vemos, ¿verdad? Que muchos decían que hablaban por Dios, pero no, eran falsos, ¿qué? Profetas, ¿verdad? Falsos profetas. Y como sabían, si no se cumplían las cosas, ¿no? Sino lo que ellos decían, ¿verdad? Podían ver claramente. Pero la palabra de Jehová, ¿verdad? Es un regalo a su pueblo. Amén. La palabra de Dios es un regalo a su pueblo, ¿verdad? Pero en esos momentos estaba, ¿qué? Escasa, ¿verdad? Estaba escasa. Así es que la ausencia de la palabra de Dios era una señal del juicio de Dios, ¿verdad? De que Jehová estaba retirando su luz, su palabra, ¿verdad? Y que permitía a Israel vagar en la oscuridad, ¿verdad? En la que ella aparentemente quería, ¿verdad? ¿Por qué? Por su pecado, ¿no? Por su pecado. Porque llegaba un punto donde Dios decía, bueno, ¿sabes qué? ¿Quieres seguir allí? Ahí está, ¿verdad? Revuélcate. Pero una vez más, ¿no? Dios siempre que perdona, ¿no? Cuando viene uno, ¿qué? A humillarse, ¿no? Y pedir y no continúa en el pecado, ¿verdad? Sino que se regresa, ¿no? Así es que lo podemos ver en todo eso, ¿no? Así es que cuando Jehová anunció el juicio sobre Israel a través de Amós también, ¿no? Amenazó con una hambruna, ¿verdad? En Amós 8:11, ¿verdad? Y no una hambruna de pan o de agua, sino que una hambruna de oír la palabra de Jehová, ¿no? La gente vagaba por todas partes para buscar una palabra de Jehová, de Dios, y nunca la encontraban. Miren lo que dice Amós 8:11. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de ¿quién? De Jehová, ¿verdad? E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, ¿verdad? Discurrirán, dice, buscando palabra de Jehová y no la hallarán, ¿verdad? ¿Por qué? Por su pecado, ¿verdad? Por su pecado. Pero la importancia no de la palabra de Dios, de su guianza, ¿verdad? De escuchar, Señor, ¿verdad? Sí. Así es que y aquí en 1 Samuel, ¿verdad? El rey Saúl también él va a ver la ausencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Que indica la pérdida de la presencia de Dios cuando Dios no está hablando, ¿verdad? Y que eso debe preocuparnos, ¿no? A nosotros también, ¿verdad? Si no podemos escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios, ¿verdad? Así es que seguimos leyendo. Dice, aconteció un día, dice, que estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver a Samuel, estaba durmiendo en el templo y Jehová, en el templo de Jehová, dice, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y la lámpara se tenía que quedar prendida todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y tal vez era el tiempo de la madrugada, en la mañanita, ¿verdad? Tempranito, ¿verdad? Es cuando estaba ocurriendo eso. Dice Jehová, ¿qué hizo? Llamó a Samuel, ¿verdad? Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí para que me llamaste. Ahora, él escuchó la voz, ¿no? Él escuchó la voz y él pensó que era Elí, ¿verdad? Él pensó que era Elí. Y así es que va y corre y lo despierta, ¿verdad? Y dice, y Elí dijo, yo no te he llamado. Dice, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó, ¿verdad? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve, acuéstate. Era el versículo 7. Y Samuel dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido, ¿qué? Revelada, ¿verdad? Él era pequeño todavía, no tenía experiencia, ¿verdad? En escuchar la voz todavía, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Y por eso no sabía quién era, pero escuchaba la voz. Ahora, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo he orado, ¿verdad? Señor, ¿por qué no puedo escuchar tu voz así como Samuel, ¿no? ¿Qué no sería bonito, ¿verdad? Pero Dios nos habla, amén.
Dios nos habla con su palabra cuando estás teniendo esos momentos, ¿verdad? Tú solo con tu Dios, tu Biblia, ¿verdad? Y estás orando y Señor, ¿verdad? Y sabes, cuando tenemos esos momentos de devocional solos, ¿verdad? Llévate un lápiz, ¿verdad? Y papel. Cuando estés leyendo, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar, verdad? Lee su palabra, medita en ella y luego cállate. Señor, ¿qué es lo que quieres hablarme hoy, verdad? Ahí estás listo con tu papelito, ¿verdad? Y tu lápiz, a ver qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Imprimir en tu corazón, ¿verdad? Porque muchas veces cuando oramos, cuando tenemos devocional, no le damos oportunidad a que Él nos hable, ¿no? O tal vez no creemos que nos va a hablar, ¿no? A veces nada más nosotros hacemos toda la verdad y oramos y llegamos y pedimos y todo y damos nuestra lista, pero no nos callamos un momento, ¿verdad? Bueno, sí, Señor, porque tenemos a un Dios vivo, ¿no? Que habla, ¿verdad? Que ve, ¿verdad? Pero no nos detenemos a ¿qué? A escuchar, ¿verdad? A escuchar. Y por eso muchas veces cuando nos habla, no sabemos quién es y no entendemos lo que nos quiere decir, ¿no? Si yo te hablo, ¿verdad? Tu teléfono inteligente, ¿verdad? Porque todos tienen teléfono inteligente, ¿verdad? Y la primera vez que yo te hablo, ¿me vas a conocer? No, ¿verdad? No, porque nunca me has escuchado, ¿verdad? Pero si te sigo hablando, ¿verdad? Nomás voy a hablar, la primera palabra que saque, ya vas a saber quién soy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos estado hablando, ¿qué? Más frecuente, ya conoces mi voz, ¿verdad? Es lo mismo con Samuel, ¿verdad? Y es lo mismo con nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos que practicar eso de ¿qué? De escuchar la voz de Dios cuando el Espíritu Santo nos está ¿qué? Hablando, ¿verdad? Ser sensibles, amén. Ser sensibles, que estar a la expectativa de que cada vez que abres la palabra de Dios, Él va ¿qué? Va a hablar. Cuando estás en un estudio como hoy, cuando estás sentado los domingos, cuando estás alabando, ¿verdad? Que el Señor va ¿qué? Te va a hablar, amén. Muchas veces venimos a los estudios, ¿verdad? Y gloria a Dios porque estamos aquí, ¿no? Pero a veces venimos tan abrumados con todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? Lo que está pasando allá afuera, que a veces venimos y ya ni sabemos por qué estamos aquí. Y estamos pensando nada más en todo lo que está allá afuera, ¿verdad? ¿Por qué no mejor decimos, Señor, sí traigo todo esto, pero aquí está mi corazón, amén? Aquí está mi corazón porque hoy quiero escuchar tu palabra. Quiero escuchar tu voz, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a decirme, verdad? Y por eso traes tu lapicito, ¿verdad? Traes tu libretita, ¿verdad? Y el Señor va a ¿qué? Va a hablarte, ¿verdad? Y lo que ponga en tu corazón, escríbelo. Medítalo en tu casa cuando llegues a tu casa. Medítalo toda la semana, ¿verdad? Hasta que te vuelva ¿a qué? A hablar, ¿verdad? Pero necesitamos aprender ¿a qué? A escuchar la voz, amén, cuando Él nos está ¿qué? Hablando, ¿verdad? Hablando. Especialmente hoy que tanto necesitamos su guianza, ¿no? Hoy que tanto necesitamos escuchar ¿qué? Su voz, ¿verdad? Su voz. Porque nosotros estamos hambrientos de su palabra, ¿verdad? De su palabra. Y tenemos que, y espero que así estemos siempre, ¿no? Que vengamos, hambrientos se oye muy feo, ¿no? Que vengamos con esa hambre, ¿no? De poder escuchar. Que lo que está allá afuera no nos robe, ¿ven? No nos robe de ese gozo de poder, ¿qué? De escuchar, ¿verdad? De su palabra. Pero a veces no conocemos, ¿verdad? No conocemos. Pero, una vez más, Él estaba escuchando, Dios le estaba hablando. Este iba a ser... Dios no había mucha visión, pero Dios iba a comenzar una vez más. ¿Y con quién iba a comenzar? Con Samuel, porque él iba a ser profeta de Dios, ¿verdad? Y él iba a hablar palabra de Dios, ¿no? Iba a hablar palabra de Dios, ¿verdad? Y una vez más, la gracia de Dios, ¿verdad? Para decirles que no los he dejado solos. No los he dejado solos, ¿verdad? Así es que, ahora, Dios sigue hablando hoy, amén. Sigue hablando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no queremos ¿qué? Oír muchas veces, ¿no? El mundo ahorita no quiere escuchar, ¿verdad? Pero siempre hay un remanente, amén. Espero que nosotros seamos de ese remanente, ¿no? En Marcos 4:9 dice,
Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Porque en estos días la palabra de Dios nos está escaseando, amén. Porque aquí está, ¿no? Aquí la tenemos. Pero tú y yo necesitamos, ¿qué? Escuchar, necesitamos, ¿qué? Leerla, ¿verdad? Y esperar que Él nos está, ¿qué? Hablando, ¿verdad? Nos está hablando. En Isaías 6:9 dice, y dijo, anda, y dice, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, dice, mas no comprendéis. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él, ¿qué? Sanidad, ¿verdad? Solo, ¿verdad? El que quiere escuchar, ¿no? El que dice, el que quiere escuchar, el que anda buscando, el que tiene esa sed, ¿verdad? ¿Va a qué? A escuchar. Los que no, les va a pasar por acá, ¿no? Por acá, ¿verdad? Así es que la palabra de Dios no está escaseando en estos tiempos. Amén. Entonces, el problema es de que no queremos, ¿qué? El mundo no quiere, ¿qué? Escuchar. El problema es que muchos de sus hijos no quieren, ¿qué? Escuchar, ¿verdad? Hay mucho ruido allá afuera, ¿no? Nosotros nos dejamos guiar por su palabra, ¿verdad? Por su voz, lo que Él dice. Pero hay muchas voces allá afuera, ¿no? Hay muchas voces allá afuera, ¿verdad? ¿A cuál le vas a escuchar tú? ¿Verdad? ¿A cuál? Israel, ellos tenían otros dioses, ¿verdad? Que estaban adorando en esos tiempos, ¿verdad? Y todos hacían lo que les bien les parecía en sus ojos, ¿verdad? En sus ojos. Es que voy a seguir leyendo. Así que Dios te está llamando, ¿verdad? Versículo 8. Y Jehová pues llamó a tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino, ¿verdad? Y a Elí y dijo, heme aquí. Dice, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba ¿a quién? Al joven, ¿verdad? Que lo estaba llamando, que era Dios, ¿verdad? Y dice, y si te llama, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Pero miren lo que dice el versículo 10, porque muchas veces lo leemos, pero y no le ponemos mucha atención. Miren lo que dice el versículo 10. Es que está escuchando esta voz audible, ¿no? Miren lo que dice el versículo 10. ¿Y vino quién? Vino Jehová y ¿qué? Se paró. Ya pudo verlo, ¿no? Era la palabra de Dios, pero ahora lo está viendo, ¿verdad? Lo está viendo. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye, ¿verdad? Entonces, ya no solo lo está viendo, sino que ya se le apareció, ¿verdad? Es interesante esto, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento vemos al ángel de Jehová, ¿no? Que se aparece, ¿verdad? Y aquí es la palabra, dice, ¿verdad? La palabra ahora se está haciendo, ¿qué? Visible, ¿verdad? Visible. En Génesis 15:1, hablando de la palabra, y dice, en Génesis 15:1, es la primera vez en que se menciona la palabra de Dios. Y se los voy a leer. Bueno, vamos para allá. Génesis 15:1. Y dice, ¿y vino a quién? A Abraham, ¿verdad? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, ¿verdad? Vino ¿qué? La palabra de Jehová ¿en qué? En visión, ¿verdad? Diciendo, no temas, Abraham, yo soy ¿qué? Tu escudo y tu galardón, y será sobremanera, ¿qué dice? Grande. Es que vino la palabra una vez más ¿qué? En visión. Pero miren, vámonos al versículo 4 ahí mismo. Luego vino a él la palabra de Jehová una vez más, ¿verdad? Diciendo, no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará, ¿verdad? Y luego ¿qué dice? Y lo llevó fuera. ¿Quién lo llevó fuera? La palabra, ¿verdad? Encarnada ahora, ¿verdad? Primero dice la voz y luego, ¿verdad? Se encarnó. Y seguimos, ¿verdad? Y les voy a dar otros versículos. Jeremías, en Jeremías 1 del 1 al 9, ¿verdad? Así es que se ve en una visión la palabra, ¿verdad? Y habla en un discurso, ¿verdad? Divino, y se le aparece, ¿verdad? De repente.
Jeremías 1, del 1 al 9 también. ¿Se acuerdan de este pasaje también? Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Que el versículo 2 dice, palabra de Jehová que le vino en los días de ¿quién? De Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 en su reinado. Versículo 3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año. Dice, al año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Versículo 4. Vino pues una vez más palabra de ¿quién? De Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y yo dije, Señor, dice, Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy un niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande, ¿verdad? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y miren el versículo 9, así que está hablando una vez más, ¿no? La palabra vino y está hablando audible, pero de repente, versículo 9, ¿qué dice? Y extendió, ¿qué? Jehová su mano, ¿verdad? Y tocó, ¿qué? Mi boca. Ahora una vez más, ¿verdad? Ya no nomás está hablando, sino que se le aparece y dice, le toca su mano, ¿verdad? Toca su mano. La palabra de Dios, ¿no? Y aquí he puesto, ¿qué? Mi palabra en tu boca, ¿verdad? Así es que el punto en todo esto, ¿no? En todos esos pasajes es que Jehová o Dios y la palabra de Jehová son iguales, pero también vamos a ver que son, ¿qué? Distintos. ¿Verdad? Y esto es lo que voy ahorita, ¿verdad? Así es que en Génesis 1:1, también del 1 al 3, ¿verdad? En el principio crió ¿quién? Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿y quién? Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue ¿qué? Así que, ¿quién vemos que está activo ¿qué? En la creación? Dios, el Espíritu de Dios, ¿y qué? Y su palabra, ¿no? ¿Y qué dice? Y dijo, ¿verdad? Ya saben por dónde voy, ¿no? La palabra de Dios, ¿verdad? Así es que hasta el salmista también dice, salmista 33:6, se los voy a leer, nada más apúntenlo si quieren. Dice, por palabra de Jehová fueron hechos ¿qué? Los cielos y todo el ejército de ellos por aliento de su boca. El versículo 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó, ¿y qué? Y existió. Ahora, todo esto para decirlos porque Juan en el Nuevo Testamento, en Juan 1:1, ¿qué dice él? ¿Quién dice que es la palabra? Es Jesús, ¿verdad? Es Jesús. Vamos a Juan 1:1. En el principio era ¿quién? Es la palabra, ¿no? El Logos. Dice, ¿y el verbo era quién? Era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Este era ¿qué? En el principio con Dios. Juan está diciendo, ¿verdad? Que esa palabra que se le está presentando ¿a quién? A Samuel. ¿Es quién? Es Jesús, ¿verdad? Estaba con Dios, ¿verdad? Y es Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Juan dice, ¿verdad? Él es una de las manifestaciones de ¿quién? De Jesús en el antiguo, ¿qué? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Ya dice, él es quien es, ¿verdad? En todas esas apariciones donde dice la palabra, ¿verdad? Él es el verbo, ¿verdad? Él es Dios, pero distinto a Dios, ¿no? Pero distinto a Dios, ¿verdad? Jesús era la palabra sobre la que estábamos leyendo en la Biblia, ¿verdad? Ahorita en los diferentes versículos, ¿verdad? Él estaba con Dios, pero era distinto, ¿verdad? Y Él era Dios, dice. Él es Jehová, ¿qué? Encarnado, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? Así es que, interesante y hermoso, ¿no? De que Jesús es, ¿quién es Jesús? Dios. Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Y es el que se le está apareciendo ¿a quién? A Samuel, ¿verdad? Lo está ¿qué? Llamando. Primero lo escucha, pero dice, y vino y se paró ahí enfrente de él, ¿no? Y lo está llamando, ¿verdad? Eso es glorioso, ¿no? Es glorioso saber que Jesús es Dios, ¿verdad?
Y bien, voy a leer el versículo 10 de una vez más. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, dice. Samuel, Samuel. Y cada vez, si pones atención o haces un estudio de esto, cada vez que llama 2 veces es porque es algo grande, lo está llamando, ¿verdad? Es algo importante a que lo está llamando a qué? A hacer, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿verdad? Si es que los está llamando, es algo importante que los está llamando, ¿qué? A hacer, ¿verdad? Y ahora Samuel, ¿verdad? Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo, ¿qué? Oye, ¿verdad? Así es que el llamado, ¿verdad? El llamado de nuestro Señor, que lo estaba llamando una vez más. No había hablado por mucho tiempo, pero ahora va a comenzar algo nuevo una vez más, va a comenzar, ¿verdad? No los ha desechado, ¿verdad? Porque así es nuestro Señor, ¿verdad? Le fallamos y le fallamos, pero Él, ¿verdad? Derrama su gracia sobre cada uno de ¿qué? De nosotros, ¿verdad? Y sabes, el Señor nos ha llamado a nosotros también, amén. Nos ha puesto llamado sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces Él está llamando, ¿verdad? Y nosotros somos como Jonás a veces, muchas veces, ¿qué? Corremos para el otro lado porque nos da miedo, nos da temor, ¿verdad? O porque a lo que nos está llamando no queremos hacerlo. ¿Verdad? Pero ese es como ese padre amoroso que, ¿verdad? Él trató con Jonás, ¿no? ¿Para qué? No dijo, Jonás, ¿sabes qué? ¿No quieres hacerlo? Voy a agarrar a alguien más, ¿verdad? Sino que primero, ¿qué? Fue y lo buscó, ¿no? Pasó todo lo del pez, el pez grande y todo lo que pasó, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Tras él, ¿verdad? Dios estaba comprometido con él para, ¿verdad? Hacerlo ver, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Hace lo mismo con nosotros, ¿no? Hace lo mismo con nosotros. ¿Saben? Hace muchos años, cuando yo comencé, cuando entregué mi vida a Cristo, ya ni me acuerdo ni cuándo fue, ni la fecha, pero estaba joven, tenía como unos 15 años. En esta iglesia que estábamos yendo, no tenían alabanza. Bueno, sí tenían, pero lo que tenían eran un cassette, ¿verdad? Con pistas. Y tocaban las mismas pistas siempre, y todos los servicios. Hasta que pues dije, alguien tiene que hacer algo, hombre, ya, cómprese otro casero o algo, ¿no? Porque ya las mismas ya como que ya me cansaron, ¿no? Y estaba yo hablando así y el Señor me dice, ¿y por qué no vas tú a comprarte una guitarra y haces algo? ¿Verdad? Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a comprarnos una guitarra. Y yo no sabía nada de música, ¿verdad? No sabía nada de música, no tengo parientes que son músicos. Solo sabía que alguien tenía que hacer algo. ¿Por qué? Porque la alabanza, dije, ¿verdad? Y obviamente no escuché, no obedecí rápido, ¿verdad? Sino que se tomó tiempo. ¿Por qué? Porque yo nunca había hecho eso. Yo no sabía cómo, ¿verdad? No sabía cómo. Yo nomás sabía que tenía algo. El Señor me estaba hablando, poniéndose en mi corazón de que entonces tú ve y cómprate una guitarra y toda la alabanza, ¿verdad? Estaba viendo yo la necesidad, ¿verdad? Y digo, alguien tiene que hacer algo, ¿verdad? Y nadie quería hacer nada. Y Dios dice, tú ve ¿verdad? Y aunque todo temeroso, ¿verdad? Fui, me agarré un librito, me compré mi guitarra y como al mes ya estaba bien desanimado porque le rascaba y nada, no salía nada. Hasta que me di cuenta que necesitaba una máquina para afinarla. Me la estaba tocando toda desafinada, ¿no? Pues, ¿verdad? Pero el Señor ha sido fiel, ¿no? Y el Señor pone esos llamados. ¿Ves la necesidad? Y que dices, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Y el Señor dice, ¿sabes qué? Tú. Muchas veces queremos que el pastor lo haga todo, ¿no? Pero el Señor también, el pastor también tiene su llamado, ¿no? Y todos somos un cuerpo, amén. Somos un cuerpo. Y lo hermoso es de que Dios no desecha a nadie, amén. No importa la edad, ¿verdad? No importa qué tanto estudio hayas tenido o tengas, el Señor te usa, amén. Escucha la voz, el llamado, ¿verdad?
Él tal vez está estás como Samuel, ¿no? Él te está llamando, ¿verdad? Y te haces del oído sordo, ¿no? Escucha la voz, ¿verdad? Escucha la voz. Porque Él es fiel y Él te va a dar lo que tú necesitas para llevarlo a cabo. Amén. Él te va a dar. Vas a ir con temor, vas a poner un montón de excusas, porque yo les dije, ¿verdad? Un montón de excusas. Pero vas a ver cómo el Señor te va a ¿qué? Te va a usar. Te va a usar. ¿Ah? Es que el Señor lo está llamando, ¿verdad? Y lo está llamando. Y no conocía antes la voz porque no le había hablado antes, ¿verdad? No le había hablado antes. Pero el Señor lo estaba invitando a Samuel, ¿verdad? Y dice versículo 11. Y ahí, y fíjense lo que le va a decir, porque su primer misión es algo duro, ¿no? Elí es el sacerdote, ¿verdad? Y él está bajo él. Y le va a decir algo, que le diga algo, que trae un mensaje duro. ¿Para quién? Para Elí, ¿verdad? Difícil. No es algo fácil, ¿no? No es algo fácil. Pero una vez más, ¿quién está con nosotros? Dios, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Cuando traemos, cuando el Señor nos usa, a veces la gente no va a recibir muy bien ¿verdad? Lo que vamos a decir. O cuando traes palabra de Dios, no puedes cambiarla, amén. No puedes quitarle, ¿verdad? No puedes agregarle, ¿verdad? Tienes que decir la palabra de Dios. Y a veces, ¿qué? Va a ofender, amén. Va a doler, pero es la palabra de ¿quién? De Dios. Es viva y eficaz, dice, ¿verdad? Que corta y penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Y por eso duele. Pero se necesita, ¿no? Amén. Necesitas hacer todo eso. Por eso tú y yo necesitamos que decirla como es. No podemos cambiar el mensaje, ¿verdad? Y tal vez nos va a dar un poco de temor, ¿verdad? Hablarla, pero una vez más, ¿verdad? No nos da espíritu de ¿qué? De temor, de cobardía, ¿no? De cobardía. Y este es el mensaje que le va a decir, ¿verdad? Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán, ¿qué dice? Ambos oídos, ¿verdad? Traigas un mensaje, vas a llevar un mensaje que va a ser difícil, ¿no? Va a estar difícil. Dice, aquel día, dice, yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han ¿qué? Blasfemado a Dios, y él no ¿qué? Los ha estorbado. Él no ha hecho nada. Ahora él es el sacerdote, ¿verdad? Sus hijos son sacerdotes, ¿verdad? El problema es de que ellos no estaban obedeciendo, ¿verdad? Estaban haciendo todo lo que tú te imaginas malo. O sea, estaban trayendo impureza ¿a qué? Al templo, a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Y qué? ¿No les importaba? No les importaba, ¿verdad? Y sí, Dios es tardo para la ira, ¿no? Pero llega al punto donde dice, ¿sabes qué? He estado tratando de hablarte, ¿verdad? Y hasta aquí, ¿qué? Hasta aquí llegó, ¿verdad? Ninguno de nosotros sabemos ese tiempo, ¿no? Solo Él sabe. Solo Él sabe. Pero Él no puede dejar ¿qué? Ir el ¿qué? El pecado, ¿verdad? No puede. Él está dispuesto a perdonar, amén. Está dispuesto a perdonar a quien sea, siempre y cuando sea ¿qué? Sea verdadero el arrepentimiento, ¿no? Sí. Y Él está dispuesto a ¿qué? A perdonar, ¿verdad? Y si vamos ahí al capítulo 2, versículo 31, ¿verdad? Él ya le había dicho esto a Elí. Y dice, he aquí vienen días, hablándole a Elí, ¿no? En que cortaré, dice, tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y se verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano, ¿qué? En tu casa, ¿verdad? El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad que viril. Wow, eso es duro, ¿no? Eso es duro. Pero
él como padre, ¿verdad? Tenía la responsabilidad de ¿qué? Disciplinar a sus hijos, ¿verdad? Disciplinar a sus hijos. Y le está diciendo, porque tú no hiciste tu trabajo, ¿verdad? Tu responsabilidad, ¿verdad? Oh, eso es duro, ¿no? Eso es duro. Y por eso, mis hermanos, ¿verdad? A veces es difícil, pero como padres tenemos la responsabilidad de ¿qué? Disciplinar, ¿verdad? A nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, ya cuando están grandes, pues eso ya es cosa diferente, ¿verdad? Eso es cosa diferente. Ya nos quieren disciplinar ellos a nosotros. Pero, ¿verdad? Mientras están pequeños, ¿verdad? Especialmente si están pequeños, hermanos, ¿verdad? Que ellos no dicten si tú vas a ir a la iglesia o no. Amén. Que ellos no dicten si tú vas a ir a la iglesia o no, ¿verdad? ¿Y por qué no vino, hermano? Es que mi hijo no quería venir. ¿Cuántos años tiene su hijo, hermano? 3 años. ¿Verdad? ¿Qué pasó, hermano? ¿Verdad? Eres el que manda, ¿verdad? La responsabilidad de nosotros, ¿no? Que ellos crezcan, ¿qué? En el conocimiento, ¿verdad? De Dios. Que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Yo tuve la oportunidad de que mis hijos no crecieran, ¿verdad? En el conocimiento de nuestro Señor. Y cuando estaban en high school, les dije a mis hijos, digo, su mamá y yo hemos sido lo mejor que hemos podido, ¿no? En enseñarles la palabra de Dios. Digo, pero va a haber el tiempo, les digo, donde ustedes van a tomar su propia, ¿qué? Su propia decisión, hijos. Y nosotros les hemos enseñado, ¿verdad? Y mi oración es de que sigan, ¿verdad? De que sigan. Y si no lo hacen, me va a doler mi corazón, ¿verdad? Va a romper mi corazón. Pero yo ya les he enseñado, ¿verdad? Pero mientras vivas conmigo, ¿verdad? Tienes que seguir las reglas de la casa. Tienes que seguir las reglas de la casa. Y así es, ¿no? Pero palabras duras, ¿no? Palabras duras. Pero que una vez más, ¿verdad? Dios no puede minimizar el pecado, ¿amén? No puede. Está dispuesto a perdonarlo, ¿amén? Pero no se puede hacer de la vista ciega, ¿verdad? No. Y yo sé que a veces hermanos dicen, pero es que el Señor me va a entender, pastor. Digo, mi hermana, necesita arrepentirse, ¿verdad? Está viviendo el pecado, hermano, ¿verdad? Pero dice, no, pero es que él conoce mi situación. Él me va a perdonar cuando llegue yo arriba. Digo, bueno, yo no sé dónde agarraste eso, hermano. Eso no lo veo ni. Y queremos que Él minimice, ¿no? Nuestro pecado. Pero Él no lo puede hacer, amén. Si venimos arrepentidos, Él nos perdona, y creo que eso es lo mucho mejor, ¿no? Y vivir bien y vivir bajo su bendición, amén. Bajo su bendición, vivir bien, ¿verdad? Ante sus ojos. Que vivir en pecado y pensar de que estoy bien, ¿verdad? Así es que duro el mensaje que le está dando a Samuel para que le diga a Elí, ¿no? Voy a leer el versículo 13 una vez más. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nos ha estorbado. Dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será ¿qué? Expiada jamás, ni con sacrificios, ni con... Wow, eso es tremendo, ¿no? Llegar hasta ese punto donde él dice, tanto ha sido así su rebeldía, ¿verdad? Que no quiere ni siquiera arrepentirse, que ya no estoy dispuesto a ¿qué? A perdonarlos, ¿verdad? Y obviamente porque ellos tampoco quieren arrepentirse, ¿no? No quieren arrepentirse. Pero se imagina tener el corazón tan duro así, ¿no? Y no estamos hablando de personas que no conocen a Dios, porque ellos que son, son sacerdotes, ¿verdad? Trabajan para Él si tú quieres, ¿no? Sirven al Dios Todopoderoso, están en su casa todo el tiempo, ¿verdad? No es como que no conocen a Dios. Y seguimos. Así es que, y Samuel estuvo acostado. Estuvo acostado hasta la mañana, ¿verdad? Y abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues, dice, Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí.
Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien que le pareciera. Él sabía, ¿no? Él sabía que estaba fallando. Él sabía que estaba fallando y no le queda otra más que Él es Dios y Él haga su voluntad, ¿verdad? Wow, eso me quiebra el corazón, ¿no? Nomás pensar en eso, ¿verdad? En el corazón duro de los hijos de él. Así es que le da el mensaje a él, ¿verdad? Y obviamente lo que dice Dios, eso pasa, ¿no? Y versículo 19. Y esta es la verificación, ¿verdad? De llamado de quién? De Samuel, ¿verdad? Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿verdad? Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era ¿quién? Fiel profeta de Jehová. Todos confirmaban con sus actos, con todo lo que decía, dice, ¿verdad? Y todo lo que él decía, obviamente lo tenían como palabra de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Él era el que traía la palabra de Dios a ¿quién? Al pueblo. Y lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver mientras vamos a través del libro, que él fue muy respetado y todo eso, ¿verdad? Y Jehová dice, volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de ¿quién? Una vez más, de Jehová, ¿verdad? Así es que verificó el llamado. ¿Y cómo verificó el llamado de él? El pueblo lo podía ver, ¿no? Que era verdadero, ¿verdad? Igual, ¿no? Con todos nosotros, el llamado, ¿verdad? ¿Lo va a poder ver quién? La gente, ¿verdad? Dices, wow, ¿verdad? Mi hermano, ¿cómo te usa el Señor, verdad? Tienes una unción repartiendo esos boletines, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Lo pueden ver todos, ¿no? Cómo el Señor llama a uno, ¿verdad? Y siempre, una vez más, ¿verdad? Toda la gloria es para el Señor, ¿verdad? Y un muchacho una vez me preguntó, dice, pastor, dice, ¿cómo sabe que el Señor lo llamó a hacer lo que está haciendo, verdad? Ya sea la alabanza o por... Digo, porque hasta la misma vez, digo, tengo esa misma pasión que cuando empecé, ¿verdad? Al menos yo, ¿no? Yo me siento así, ¿verdad? Tengo la misma pasión por agarrar la guitarra, ¿verdad? Y alabarle. Aunque no me creo músico. No soy como otros, ¿verdad? Que puedo afinar la guitarra así solo, ¿no? No, todavía necesito la maquinita, ¿verdad? Todavía necesito la maquinita. Pero gracias, Señor, ¿verdad? Gracias. Y reconozco que no soy músico, ¿verdad? Como otros que agarran cualquier instrumento y de repente lo empiezan a tocar, ¿no? Yo no soy así, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué? Digo, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Para lo que quieras. Igual con enseñar la palabra, ¿verdad? Señor, aquí estoy. Pero la cosa es de que escuchemos, ¿qué? La voz del Señor, ¿no? Y que estemos tan afinados, ¿no? A lo que Él está diciendo, amén. Cada vez, porque Él nos está hablando todos los días, amén. Nos quiere hablar, nos está hablando, ¿qué? Todos los días. Pero el enemigo es astuto, ¿no? Y nos roba, ¿no? Andamos tanto, nos metemos tanto en las cosas de la vida, ¿verdad? Que hacen más ruido que la voz que opacan la voz de Dios, ¿no? En nuestras vidas, ¿verdad? Llego en la mañana, ¿no? Ya leí la Biblia, ¿verdad? Ya tuve mi devocional, llego contento, listo para trabajar. Y en el trabajo se ponen, ahora se pelean y empiezan a decir sus cosotas, ¿verdad? Y yo bien contento, ¿verdad? Y de repente me quieren poner en la misma actitud que ellos tienen, ¿no? Me quieren dar su actitud a mí y le digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y la batalla, ¿no? La batalla, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Yo soy tu hijo, ¿verdad? Necesito actuar como tal, ¿no? No me voy a poner al tú por tú con ellos o hablar como ellos. Ayúdame ¿a qué? A escuchar tu voz, ¿verdad? Que ellos vean, ¿verdad? Ellos conocen, ¿verdad? Que soy pastor. Digo, no quiero poner quiero poner tu nombre en alto, ¿verdad?
en alto. Porque ellos me están viendo nada más cada cosa que hago mal, ¿verdad? El pastorcito, ¿verdad? No que muy pastorcito, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Pero Dios hablando, ¿verdad? Miren Hebreos 1, igual el 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas, dice, en estos posteriores días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, ¿verdad? A quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es que ahora nos habla por medio de ¿quién? Su palabra nos sigue hablando, ¿no? Eso es Dios encarnado, ¿verdad? Y nos habla a través de ¿qué? De su palabra, ¿verdad? Así es que sintonicémonos, ¿no? Sintonicémonos al Espíritu Santo, amén, ¿verdad? Es como los radios, ¿no? Hay muchas frecuencias, ¿verdad? Si le pones en la frecuencia 107.1, ¿verdad? Te sale música, no sé quién es, ¿verdad? La 107.5 creo que es Caleb, no sé, ni me acuerdo, ¿verdad? Y le cambias de frecuencia, ¿verdad? Así que tienes que tener ese receptor para poder, ¿qué? Un radio, ¿verdad? Para poder ponerla en cualquier estación de radio. Pero hay muchas que andan volando por todos lados, ¿no? Nomás necesitas la cosa esa, ¿no? El radio. Igual, ¿no? Dios nos está hablando, ¿no? A cada rato. Nomás que necesitamos que ponerlo a sintonizarnos, ¿no? A su frecuencia para poder escuchar su voz, ¿verdad? Claramente que nos guiando. Y cuando nos guíe, ¿verdad? Cuando nos hable, no va a ser cosas que estén fuera de ¿qué? Amén. No nos va a decir que hagamos cosas que van en contra de su palabra. Amén. Aquí está, ¿verdad? Lo hermoso es de que nos va a hablar de diferentes formas, ¿no? Aún los mismos pasajes, ¿no? Que lo hemos estudiado muchas veces, pero ahora lo vemos, se prende el foco, ¿verdad? Y lo vemos y digo, wow, Señor, gracias, ¿no? Es que todo va a ir, ¿qué? De acuerdo a su palabra. Pero escuchemos la voz del Señor, amén. En el llamado que el Señor está haciendo para que seas de beneficio para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos llama, ¿no? Es para edificar a los demás, ¿no? Para glorificarle a Él primeramente, pero edificando ¿a quién? A los demás. Especialmente aquí, el cuerpo aquí, amén. El Señor te quiere usar, ¿verdad? Para que edifiques aquí, para que edifiques tu familia, ¿verdad? Tu comunidad también, ¿verdad? Pero escucha el llamado, ¿no? Somos como esos árboles de fruta, ¿verdad? El árbol de frutas, él tiene frutos ¿para qué? Para que todos los demás vengan y coman de él, ¿no? No para que él coma. Así somos nosotros, ¿no? Esos árboles que damos frutos, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, para que los demás vengan y ¿qué? Se gocen, se alimenten, ¿no? Pero nosotros, ¿qué? Pegados a la viña, ¿no? Así es que, ve cómo el Señor te está hablando ahorita, ¿no? En cuanto a este pasaje, ¿no? En cuanto al llamado, cómo te está hablando a ti, en cuanto a si todavía estás ahí, ¿verdad? No queriendo escuchar. Escucha, ¿verdad? No seas de esos no seas cabezón, ¿no? Y escucha, ¿verdad? Y vas a ver cómo el Señor, ¿qué? Te va a bendecir. Yo sé que muchas veces hay temor, ¿verdad? Da temor porque te llama a hacer algo que no estás acostumbrado a hacer, te saca fuera de tu zona de comodidad, ¿verdad? Y eso es bueno. Y eso es bueno. Pero la bendición va mucho más allá de eso. Amén. Dejémonos usar, escuchemos la voz de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Cuando nos está hablando. Así es que vamos a seguir el siguiente miércoles con este libro, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿no? Porque vamos a través de toda la Biblia y conocemos todo el consejo de Dios, ¿no? Todo el consejo de Dios. Amén. Es que vamos a orar y medite, ¿no? En cómo el Señor
te está hablando a ti en este momento, ¿verdad? En cuanto a este pasaje. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos ver tu amor, Señor, tu gracia, Señor. De que no nos desechas, Padre bendito. Y sigues queriendo tener esa comunión con nosotros, aun cuando te fallamos, Padre bendito. Aun cuando no la merecemos, Padre, tú vienes y nos hablas, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que nos quieres usar en tu obra, Padre bendito. Quieres que seamos parte, Padre bendito. Quieres hacer algo grande aquí en esta comunidad y quieres usarnos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aunque muchas veces, Padre, vemos nuestras debilidades, vemos que no somos habilidosos en hablar, Señor. Pero tú no te fijas en nada de eso porque tú nos das la habilidad, tú nos equipas, Señor. Donde tú llamas, tú provees, Padre bendito, y lo creemos así, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y lo que has hablado a sus corazones en este tiempo que hemos estado aquí, Señor. Que sean obedientes, Padre bendito. Que si han estado desobedeciendo en no escuchar tu voz, Padre, que en este día, Padre, en este momento, Padre, digan, heme aquí, Señor, aquí estoy. Es que te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, Padre, nos llena, Señor, y te conocemos más. Te damos gracias, en Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén.